RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Bueno, amigos, continuamos con el programa y vamos a seguir con la segunda entrevista. Justo conversábamos al inicio del programa de la necesidad de hacer una incidencia en los futuros gobernadores, alcaldes provinciales y distritales ante la llegada de las elecciones. Y una de las cosas que a nosotros nos llama mucho la atención poderosamente es el tema de la inversión del sector minero, donde los gobiernos no ejecutan bien los gastos, lo cual trae como consecuencia los problemas sociales que vemos casi todos los días, ¿no? En las Bambas y en otras zonas del país. Y en ese sentido, creo que conversar con Leopoldo Monzón es una necesidad para entender un poco la lógica de la inversión, las cifras de inversión y lo que significa el sector minero para el país en este momento. Leopoldo, bueno, Polo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar en el programa. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, te vamos a robar algunos minutos para que un poco nos cuentes el contexto, digamos, en el cual nos encontramos políticamente hablando, ¿no? Y qué tanto impacto está sufriendo en general el sector económico, en especial el sector minero, de la crisis económica y crisis política que estamos viviendo en la actualidad. Daniel, mira, el sector minero es el sector más importante de la economía nacional. El sector minero representa el 60% de las exportaciones de Perú, ¿no? Si tú analizas los ingresos que hemos tenido los 2 últimos años, que hemos tenido precios altos en el mercado de los commodities, hemos crecido casi el 30% en ingresos al erario nacional, ¿no? Pero, como tú decías hace unos minutos, no necesariamente estos ingresos se ven reflejados en el desarrollo de las áreas que están contiguas al sector minero. Para muestra, las elecciones del año pasado, que casi el 92% de la población cercana a actividad minera votó contra el sistema, y las consecuencias que hoy día estamos teniendo de por lo cual es claro de que algo no se ha hecho bien con respecto a las poblaciones cercanas a la zona donde se extrae mineral. Ese es el primer diagnóstico que debemos de estar claros. Si bien es cierto, es muy bueno que hayan habido estos ingresos, pero esto no ha permitido el desarrollo de estas zonas como todos hubiéramos querido. Y eso es por una razón muy simple, porque la estrategia que se tiene en el uso de estos recursos no es la adecuada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque el diagnóstico es fácil, pero hay que darle las soluciones. Y una de las soluciones es la actividad minera tiene una correlación muy importante con el desarrollo económico del país, pero eso debe decantar en la población, y para ello lo que se tiene que hacer es adelantar los recursos del cano previo a la explotación del recurso. Como el recurso mineral es una reserva aprobada, entonces fácilmente los fondos de inversión pueden adelantar lo que va a salir a futuro y desarrollar la infraestructura alrededor de la actividad minera antes de que se desarrolle el proyecto. Entonces, te doy un ejemplo
ejemplo bien claro. Sabemos del problema de la mina Tía María. Y el problema básicamente de Tía María es la correlación entre la agricultura y la minería. Todos creen que la minería va a afectar a la agricultura. ¿Qué pasaría si pudiéramos adelantar los recursos del Cano y desarrollar un sistema de riego y de tratamiento de agua previo a la explotación minera? Entonces eso garantizaría casi 30.000 puestos de trabajo en el Valle del Tambo, se duplicaría la producción agrícola y la actividad minera, debido al tratamiento de las aguas que se generen, ya está resuelto el problema de arsénico y del boro en las aguas. Entonces estamos resolviendo el problema antes y eso le da crédito al desarrollo de la actividad. Esa idea debemos llevarla a otros lugares del país, lo que permitiría el desarrollo agrícola, minero y de infraestructura social en los lugares donde se desarrollan esas actividades. Hablando en número, estamos hablando de más de 40.000 millones que a lo largo de todo el país podrían hacer crecer la agricultura en un 40 o 50% en paralelo al desarrollo minero y darle la infraestructura adecuada en salud, educación, servicios de internet, etc., a todas estas zonas que no lo tienen aún. Hay que sumarle en los temas energéticos, ¿no?, en muchas zonas aisladas del país, y con eso tendríamos un desarrollo mucho más estable y tendríamos 3 motores que muevan la economía, no solo la minería, sino la agricultura y todo el desarrollo de. Hoy día el gobierno actual no está gastando ni el 30% a final de julio. Entonces se nos ha agravado la situación porque no tenemos inyección de inversión del gobierno. Ha disminuido la inversión que viene de otros países. Entonces estamos en estos momentos en una economía totalmente recesada y con los efectos que conocemos hoy. Ahora, si le subí a esta coyuntura la crisis internacional, la subida de los precios del petróleo, estamos en una situación compleja. Y siendo la solución al alcance de las manos, como te explicaba hace un momento. Polo, a ver, se creó un fondo de adelanto social, recuerdo mucho, en el 2016, me parece, en el gobierno de Kuczynski, se creó un fondo de adelanto social con 50 millones de soles, que me pareció graciosísimo frente a la gran inversión que podía dar el sector minero. Y ese fondo no funcionó, o no, hasta donde yo sé, de repente tú puedes tener alguna información más cercana, si ha funcionado en algo ese fondo, ¿cierto? En algún momento tuvimos algunas reuniones, te digo de manera, digamos, institucional con la gente de Energía y Minas, pero todavía no terminaban de priorizar los proyectos de ese fondo. No sé si se habrá ejecutado, pero ese fondo iría más o menos, o iba a ir en la lógica que tú mencionas, que el Estado adelante a partir de inversión previa a la explotación, ¿no? Yo creo que era una idea muy interesante para poder lograr la paz social que requiere toda inversión, ¿cierto? Y sobre todo en la situación en la que se encuentra el mundo, donde si tú no me das las facilidades para invertir, yo me voy a otro país, ¿no? Creo que por ahí First Quantum, si no agarraba la inversión cerca de Cotabambas, se iba a Argentina, Tacataca, y ahí
iba a invertir 2.000 millones de dólares en vez de invertirlos acá en el Perú. Entonces yo creo que ahí tenemos una muestra clara de lo que tú señalas se debe incentivar. ¿Hay alguna novedad con respecto a ese fondo y se puede hacer algo por recuperarlo, Polo? A ver, la idea, como tú bien dices, la lanzamos en el 2016. Eso es cierto, y eso a partir del conflicto que tuvo las Bambas en ese momento, y que el presidente Vizcarra, en ese momento ministro, hizo un acta en Cotabambas, y esa acta no a la fecha no se ha cumplido ni el 10% del acta levantada en el 2010. Tú comprenderás que 50 millones de dólares para todo el sector minero no resuelve absolutamente nada. Y esto que nosotros proponemos no es que tenga que salir de las arcas del gobierno nacional, sino sale del mismo proyecto. El proyecto tiene un flujo de caja, ese flujo de caja puesto a valor presente se divide en la utilidad de la empresa y lo que recibe el Estado como impuesto a la renta. De ese impuesto a la renta se distribuye el canon. De esa parte del canon, ese es el adelanto que hay que dar, pero no tiene que salir del gobierno como no, sino vas a un fondo de inversión. Ese fondo de inversión, contra las utilidades que tenga la empresa, fija un 5, 10, 20% de ese dinero que se gasta con un fideicomiso en infraestructura y en agua y riego. Entonces, ¿por qué en riego? Porque el riego trae empleo. ¿Por qué en infraestructura? Porque genera un empleo que además a futuro multiplicarse porque van a tener carreteras para sacar sus productos y van a tener una vida más digna, con agua potable, con desagüe, con energía, etcétera. Ese es el juego. El juego no es que salga del Estado, sino que del mismo proyecto se generan esos fondos, y conforme se va explotando, se le va pagando al fondo de inversión con el impuesto a la renta y se adelanta todo el desarrollo del país. Ya, eso en esa coyuntura. Hay un par de coyunturas más que hay que sumarle al sector minero. La otra coyuntura es que las personas que son dueños de los terrenos superficiales deben ser socios del proyecto en una parte que no sea pues la mayoritaria, obviamente, pero puede ser entre un 5 o 6%, y le va a permitir a estas comunidades tener a lo largo del proyecto una renta durante toda la vida del proyecto. Dado esa coyuntura, ¿tú crees que alguien que está rentando de una actividad económica va a poner alguna molestia para desarrollar? La gente ve pasar la riqueza y no ve que llega a ellos. Pero si nosotros generamos un mecanismo que una parte pequeña de esa riqueza llegue a la comunidad, vas a ver, ellos son los primeros que van a defender la mina. Claro. Ese es otro elemento que hay que poner en consideración. En Canadá esto se hace comúnmente con las comunidades que están en las zonas más boreales de Canadá y participan de la explotación del petróleo o de algún recurso natural. Y finalmente, el tercer gran pacto, lo de la minería, es que debemos comenzar a creernos entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Para sacar un proyecto necesitamos 3, 4 años, ¿ya?,
en pedir permisos de todo tipo, el estudio de impacto ambiental detallado, el CIRA, todo lo que se refiere a la carrera social. Tenemos que comenzar a creer. El minero debería firmar una declaración jurada con una fianza y firmar una fianza. Entonces, yo cumplo con todos los parámetros ambientales, levanto mi fianza. Si yo no he cumplido, el Estado ejecuta inmediatamente esa fianza, y con eso el daño que se haya hecho al ambiente es recuperado. Y el resto se hará para desarrollo social a las comunidades. Entonces vamos a poder acelerar los proyectos. Vamos a creernos entre nosotros, aceleramos y además, como tenemos el adelanto del fondo, la infraestructura casi de inmediato se puede desarrollar. Entonces, imagínate, lleva los números solo con las minas que tienen reservas hoy, estamos hablando de más de 100.000 millones a la economía nacional. Perfecto. Mira, Polo, yo te quiero decir que nosotros tenemos, este programa va dirigido al micro y pequeño empresario, que formamos parte muchas veces de las cadenas, digamos, de proveedores del sector minero. Y hemos escuchado, por ejemplo, en las Bambas, la grave crisis que vivieron miles de empresarios, y no solamente los que viven ahí, sino los que de alguna manera comercializan productos desde Lima u otras regiones. Realmente el impacto más la crisis digamos del COVID, la crisis financiera, la crisis política, hace que el delicado tejido empresarial que depende de estos motores de desarrollo se vean afectados. Yo quisiera comprometerte, estimado Polo, a seguir conversando sobre el tema. Ya lamentablemente se acaba el tiempo, pero en la segunda parte en la que me gustaría invitarte, básicamente es qué tan importante resulta el sector minero y cuántos empleos genera y cuántas empresas mueven este es tan importante motor del desarrollo, que dicho sea de paso sirve también para fomentar la agricultura y otras actividades económicas tan importantes como el turismo, porque hemos visto que la minería contribuye mucho al mejoramiento de carreteras, al mejoramiento de los espacios públicos que ayudan a atender mejor a nuestros turistas en las zonas donde ellos se encuentran. Tus palabras finales, Polo, y nuevamente te comprometo para seguir conversando al respecto. Sí, Daniel, con mucho gusto. Seguimos conversando. No quiero acabar sin dejar de decir estas últimas palabras en los sectores que se hacen mención: los microempresarios y la pequeña minería, ya abandonada totalmente por este gobierno, a pesar de que sacaron todos los votos de la minería no formal, esos fueron sus votos de ellos y no han hecho nada. ¿Ya? Entonces, el pequeño empresario minero, el pequeño empresario que trabaja para el sector minero, los clústeres, eso también hay que regular. Y en la próxima explico todo el mecanismo. Hay formas de regularlos, y así como se firme ese convenio para esa fianza, también hay un compromiso para adquirir productos de los microempresarios. Bien, Polo, muchas gracias por tus apreciaciones y nuevamente te comprometo para la próxima semana volver a conversar sobre el tema y hablemos sobre la minería informal. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario